Bueno, leímos en Efesios 5, andar como hijos de luz. Y el título es la espiritualidad cristiana. Muchas veces nosotros en la iglesia pedimos por la salud espiritual de la iglesia. ¿Usted cree que es necesario? Es muy necesario, ¿verdad? Yo creo que es la base fundamental, la salud espiritual de la iglesia, de cada una de las personas que la conformamos, de las familias. Pero hermanos, para tener en cuenta, la espiritualidad cristiana se debe vivir ¿de acuerdo a qué? A lo que la Biblia nos enseña, de acuerdo a la palabra, porque la palabra es una esperanza de vida. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, vamos a buscar y vamos a estar meditando en algunas porciones de la palabra de Dios donde nos muestra cómo debemos vivir la espiritualidad cristiana como hijos de Dios. Ese es el título de la espiritualidad cristiana. Y el tema es vivir la vida cristiana de forma práctica en conformidad con la palabra de Dios. Entonces, es muy interesante para cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, tener en cuenta siempre estos pasos básicos que lo hemos venido testificando, y desde que recibimos a Cristo, pues tenemos esa espiritualidad que es única. ¿Cuánto dicen amén? Pero vamos a ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es la espiritualidad cristiana? ¿Qué creen ustedes que es la espiritualidad cristiana? En sus palabras, quiero escucharlos de a uno por uno, no el que quiera. Entonces, ¿qué tienen por espiritualidad cristiana? De a uno. Sí, controlar. El control de los deseos de la carne. Bien. ¿Quién más? Está controlado por el Espíritu Santo. Controlado, muy bien. Es un estilo de vida diario que debe adaptar la diferencia ante el mundo en cuanto a nuestra obediencia a Cristo. Muy bien explicado, hermana Irma. Eso es, usted tiene toda la razón. ¿Quién más por aquí? ¿Alguno tiene que decir algo? Es vivir como dijo Pablo. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y era que él vivía una vida que la gente podía decir, este es cristiano. Que la gente puede decir que es cristiano, es la manera de mostrar nuestra espiritualidad, viviendo como Cristo quiere que vivamos. Amén. Claro que sí, hermano. Ustedes tienen toda la razón. Es vivir en la espiritualidad, es permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo entra, y esto sí lo sabemos todos como cristianos, ¿verdad? Entra en nosotros y ya no somos lo mismo, sino que nosotros somos ya diferentes. Por eso la importancia, hermano, de la espiritualidad cristiana, de cómo lo estamos viendo nosotros, y algunos pasos, hermano, para mejorarla cada día, y para que esa espiritualidad cristiana nosotros la demostremos en todos los ámbitos de nuestra vida y en cada área de nuestra vida. Bueno, yo le escribí aquí qué es la espiritualidad cristiana. Dice aquí que es el ámbito en el cual todo creyente está llamado a vivir su fe. Implica seguir a Jesús y permitir que su Espíritu Santo lo guíe, controle y gobierne. Amén. Todo eso que ustedes dijeron tiene razón. Es permitir que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe y nos ilumine, y que podamos cada día pues seguir, cada día mejorar las cosas espirituales de nuestra vida. Ahora, hermanos, el primer punto entonces vamos a ver la espiritualidad en la vida del creyente, y vamos a ubicarnos en Gálatas 2:20. Léalo bien, léalo, hermano. Ahora si lo lees, si lo sabe de memoria, mejor. Léalo, hermanita Clara. Gálatas 2:20, y vamos a buscar también bueno, ahorita buscamos otras citas y vamos a comprobar lo que dice la palabra de Dios
y es cierto y verdadera. Entonces, ¿qué dice? Con Cristo fue juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Eso lo decía Pablo, ¿verdad? Entonces, a los Gálatas, yo creo que ese versículo encierra ahí casi toda la vida espiritual del cristiano. Es muy práctico. Ahí dice todo, pero vamos a mirar cada parte. ¿Cómo podemos nosotros pues sacar con más provecho acerca de lo que dice ahí en Gálatas 2:20? Vivir la espiritualidad cristiana envuelve algunos principios importantes. ¿Cómo? Vamos a buscarlos. Según Gálatas 2:20, decimos que tener la vida de Cristo en nosotros. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando tenemos la vida de Cristo en nosotros, ¿será que seguimos siendo lo mismo? No, somos completamente diferentes. Tenemos que marcar la diferencia. Y decimos, hermano, que qué bendición y qué privilegio nosotros tener parte de Cristo. No todo el mundo tiene ese privilegio y nosotros lo tenemos. Y a veces como que no nos damos cuenta esa bendición tan grande que tenemos. Dice la palabra de Dios que con Cristo fuimos justamente crucificados y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. O sea, Cristo vive en nosotros. Y por eso es la importancia de recalcar que nosotros no estamos solos. Y tenemos un representante y que está en nosotros todo el tiempo. Y que nos motiva y nos dice cada día por medio del Espíritu Santo cómo debemos comportarnos como hijos de Dios y como hijos de Él. Entonces, hermanos, algunos principios importantes, según Gálatas 2:20, tener una vida de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida debe estar ¿qué? Centrada en Jesucristo. Cuando nosotros andamos como los hijos de Dios, ¿verdad? Y debemos ser así, debemos estar centrados en la vida de Jesucristo. Cada día quiero aprender más de Cristo. Cada día quiero más aprender de la palabra de Dios que Él nos dice. Y cada día llegar a ser lo mejor de nuestras vidas. En todo el sentido de la palabra. En la vida espiritual, también en la vida diaria, en nuestro trabajo, en diferentes lugares donde nos encontremos, juntamente crucificados con Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que ya ha muerto ¿qué? El pecado y vivimos para Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario, ya el pecado pasó al segundo lugar, hermanos. Muerto del pecado y debemos vivir para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es un gozo vivir para el Señor. Esa alegría, ese gozo que nos da el Señor de tenerlo a Él en nuestros corazones, eso debe mostrar cada día nosotros en nuestras vidas y demostrarlo también a las personas que no lo conocen. Ahí está la clave, hermano. Por eso la vida espiritual del cristiano, hermano, es muy importante. Es la base, hermano. Porque ahí depende todo, hermano. La relación que tenemos nosotros con Dios. Si tenemos una vida espiritual muy marchita, no vamos a seguir adelante y marcar la diferencia, sino que nos vamos acoplando a las cosas del mundo. Y eso no lo quiere Dios. Dios quiere que tengamos una vida diferente, hermano. Porque somos justamente crucificados con Cristo. Y ya ha muerto el pecado y vivimos para Dios. Ya no somos esclavos de nosotros, de nuestros deseos y pasiones, es la palabra de Dios, sino que ya nuestra mente debe estar controlada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de buscar la forma cada día de mejorar la relación personal con Dios, para que digamos que en los momentos difíciles
es que buscamos a Dios, no, en todo momento. En todo momento debemos buscar a Dios. Para que el Señor nos ayude, hermanos. Y vamos a buscar en Colosenses 3:12, que tenemos otra característica ahí de la palabra de Dios, que nos muestra algunos principios importantes de cómo vivir la vida cristiana. En Colosenses 3:12, ¿quién lo lee? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de planeable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Entonces, hermanos, cuando vivimos la espiritualidad cristiana, el Señor nos invita a vivir ¿en qué? En santidad. Este versículo, hermanos, nos invita a hacer una imagen viva de Cristo en todo momento. ¿Cierto que sí? Utilizar estas cualidades para el beneficio de nuestra vida espiritual. Cada día que nosotros leemos la palabra de Dios y nos centramos en un versículo como este, pues nos hace ánimo de permanecer firme, ¿verdad? De tratar de vivir en santidad, porque Dios es santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y nos da dos ejemplos. Y si tenemos el cuerpo de Cristo, pues tenemos que practicar la santidad, porque Él es santo. Y qué bendición, hermanos, que tenemos el cuerpo de Cristo y que podemos representarlo aquí en la tierra como hijos de Él. Entonces, la importancia, hermanos, cuando nosotros nos paramos en cualquier lugar y hablamos de Cristo o nuestro vocabulario, ¿cómo es? Si nosotros no nos cuidamos en eso, hay que mirar nuestra vida espiritual. Porque nosotros debemos marcar la diferencia en ese sentido. Y sobre todo, hermanos, vivir y procurar vivir en santidad. Y seguimos buscando otras citas. Romanos 8:14, ¿qué nos dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, otra cualidad es que somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Son hijos de Dios. Gran bendición. Amén. Amén. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el Hijo de Dios, o nosotros como cristianos, debemos que procurar dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero cuando nos guía el Espíritu Santo, nosotros debemos tener una relación muy personal con el Señor, para que se llama ayuda. Y vamos a buscar, hermanos, en 1 de Juan 4:13, ¿qué nos dice ahí? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado ¿qué? Su Espíritu. Por eso es que debemos que vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir también ahí? Que debemos desarrollar la relación con Dios. Esto conocemos, hermanos, que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, la relación del cristiano con Dios debe ser muy estrecha. Procurar ser cada día mejor. Porque si no, no vamos a tener esta relación. Debemos desarrollar esa relación y fortalecerla, hermanos, cada día. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues todos los días leyendo la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, orando en todo momento. Así se desarrolla la vida espiritual cristiana, hermano.
Entonces, en estos versículos son muy claros y tenemos muchos versículos para seguir buscando. Y esto nos invita, hermanos, a nosotros como cristianos a ser mejores cada día, a ser mejores cristianos y a ser mejores evangelizadores en todo lo que encierra la palabra. Y de seguir siempre, pues, firmes en las cosas de Dios. Amén. Y vivir cada día y procurar vivir siempre en la santidad. Hebreos 10, 24 y 25, ¿qué nos dice? Vamos a buscar. Tenemos ahí otra forma. Dice, y consideremos unos a otros para ganar la santidad y la ¿Sí? Y consideremos los unos a otros. Para que miramos a qué, hermanos. A la gloria, a las buenas obras. Qué bendición, ¿verdad? Eso quiere decir que debemos tener ¿qué? Comunión con los hermanos en la iglesia y estimularnos al amor. Y también dice que, ¿y cómo tenemos comunión? Pues congregarnos en la iglesia, estar aquí unidos. ¿Ah? Consideremos unos a otros, hermanos. No dejando de congregar. Exactamente, ahí está el 25. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Qué bendición. Bienvenido, hermano. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, tenemos siempre ese vínculo de amor, hermano, de unos con otros. Y no perdamos esa costumbre de la palabra de Dios, sino que debemos que exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. Poquito. ¿Cuántos creen? Amén. Entonces, hermanos, hay que seguir fortaleciéndonos cada día más. Debemos tener la comunión con los hermanos y congregarnos más. Ahí viene, bueno, los hermanos que no vienen, hay que tenerlos en cuenta para visitarnos y mirar por qué. Eso se llama aquí comunión. El hermano está enfermo, ¿por qué no vino? ¿Qué le pasaría? Vamos a juntarlo. Si no vino el domingo pasado, esto no vino tampoco. Bueno, algo pasó. Lo mismo ocurre cuando se reúnen las damas, se reúnen los caballeros, los jóvenes. Yo creo que ustedes notan, ¿cierto? De una persona, de un hermano que ha fallado ya. Y el Señor manda eso, hermano, a que debemos practicar la comunión. Debemos desarrollar y fortalecer la relación con Dios, hermano. Amén. Amén. Cada día más y más. ¿Y cómo se desarrolla la comunión con Dios? Pues, hermano, por medio de su palabra. Leyendo la palabra de Dios. Practicando la palabra de Dios en nuestras vidas cada día más y más. Entonces, aquí, hermanos, podemos ver que la espiritualidad cristiana debe reflejarse en nuestra vida diaria, como Dios de Dios. En todo lo que hacemos, hermanos. Porque eso debe ser como un requisito de todo creyente, que debe ser no una obligación, sino un gozo de estar siempre atento al servicio de la iglesia. Amén. ¿Cómo voy a desarrollarme yo en mi vida espiritual si no leo la palabra de Dios? No puedo. ¿Cómo voy a desarrollarme yo en la vida espiritual si no oro? No puedo. ¿Cómo voy a desarrollarme yo en la vida espiritual si no me congrego? No puedo. ¿Y cómo quiero participar yo aquí? Y que cada día de esta iglesia creciendo. Porque Dios nos mandó a esto, hermano. A que le sirvamos a Él. Que cada uno de nosotros tiene un talento mínimo uno. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, lo mínimo fue un talento que Dios le dio. Muchos tienen 2, 3, pero debemos colocarlo al servicio. No dejarlo ahí en la banca.
Y ahí sí, hermanos, que podemos ver que cuando nosotros ponemos en práctica los talentos que Dios nos dio al servicio de la iglesia, va a venir una cantidad creciente de personas, de almas que no han conocido a Cristo como Salvador, pero nosotros tenemos que tomarnos bien en eso. Amén. Podemos decir, hermanos, para como conclusión, que practicar la devoción cristiana es una elección intencional, personal. Nadie la puede hacer por usted o por mí. Se trata de acercarse de forma efectiva a Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Podemos decir, hermano, que es como profundizar una buena amistad. ¿Cómo se profundiza una buena amistad? Con tiempo, con calma. Requiere tiempo, sinceridad y fidelidad. Cuando usted tiene una amistad, usted la cuida. Una amistad muy especial. Mucho más ahora, esa amistad con el Señor Jesucristo. Debemos de cuidarla, mejorarla cada día, esa relación personal. La vida cristiana, hermano, debe envolver algunas disciplinas como la oración, primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Orar sin cesar. Orar sin cesar todo el tiempo. La lectura diaria de la palabra de Dios y tiempo a solas con Dios. Son los principios importantes, hermanos, en la vida espiritual para que nosotros crezcamos en nuestra vida diaria, tanto espiritual como de la manera secular también. Entonces, hermanos, Dios nos bendiga cada día más y más, y así podamos, hermanos, que podamos reflejar la vida espiritual que Cristo nos dio y mostrarse al mundo que somos diferentes y que no somos iguales al mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver, Señor, y nos muestra, Señor, a través de ella, Señor, que cada día podamos